Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartirles un tema que lo vamos a formular a modo de pregunta y de esta manera poder adentrarnos a las escrituras y conseguir la respuesta bíblica para esa pregunta. La pregunta dice: ¿era el hombre un ser inteligente cuando fue creado? ¿Era el hombre un ser inteligente cuando fue creado? Sabe que el día de hoy, bueno, no solo el día de hoy, hace muchos siglos ya, hemos venido lidiando, o la humanidad ha venido lidiando pues con teorías, ¿no? Y una de las teorías que más ha calado en este mundo es la famosa teoría evolutiva del hombre, en donde más que todo este tipo de personas que han posicionado esta teoría nos hacen entender de que el hombre en sus orígenes, que para ellos no son los mismos orígenes que encontramos en las escrituras, ellos ubican al hombre a partir de un simio, a partir de los animales, y de ahí como que inicia, ¿no? Perdón, de ahí como que inicia un proceso evolutivo. Entonces estas personas, ¿verdad?, han posicionado la idea de que el hombre en sus inicios era prácticamente un cavernícola. Creo que todos hemos visto películas, se ha visto documentales en donde nos hacen pensar que el hombre en sus inicios, porque ellos no hablan de creación, ellos hablan de evolución, que nos hace entender que los hombres en sus inicios, hace 7 millones, no sé de cuántos años, el hombre pues era un cavernícola, una persona no pensante, una persona que no razonaba, era prácticamente un animal, solamente que un poco diferente a los otros animales. Entonces, los estudiosos de este tema, de la teoría evolutiva del hombre, han intentado inclusive o han logrado colocar inclusive 7 etapas evolutivas que según ellos el hombre ha pasado para que finalmente el hombre se convierta o el hombre haya alcanzado la última etapa evolutiva, que según ellos es la que estamos viviendo actualmente, o es la que finalmente el hombre es en la actualidad. Lo que usted y yo somos para este tipo de pensadores es lo que es la última etapa evolutiva. Es decir, nosotros venimos a ser seres inteligentes, venimos a ser seres pensantes, pero es en esa última etapa evolutiva. Entonces ellos hablan de 7 etapas que el hombre a través de millones de años tuvieron que pasar para llegar hasta esa última etapa, que ahorita se las voy a mencionar, y seguramente si usted ha pasado por algún aula de clase le va a sonar bastante familiar. Ellos ubican que el hombre pasó 7 etapas evolutivas. El primero, los nombres son un poco raros, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para pronunciarlos, ¿verdad? La primera etapa evolutiva del hombre, el hombre pasó por el Dryopithecus. Segunda etapa evolutiva, Australopithecus. Tercera etapa evolutiva, Ramapithecus. Cuarta etapa evolutiva, Homo habilis, que es como cuando ya, según ellos, ya el hombre empieza a tomar forma de hombre. Por eso es que en las siguientes etapas que le voy a mencionar va a encontrar la palabra homo. Esa palabra de homo ya es como que ya el hombre, obviamente viene la misma palabra homo, hombre. Entonces es como que ya el hombre está agarrando forma de ser humano, de hombre, porque anteriormente, en las etapas que les mencioné anteriormente, el hombre todavía era ese primate, ¿no? Ese primate que tuvo que ir evolucionando. Entonces tenemos el Homo habilis, ya se los mencioné. Luego el hombre sigue evolucionando, según estos pensadores, hacia el Homo erectus, que según ellos ya es el momento en que el hombre ya se convierte en ese ser bípedo, ¿no? En ese ser que puede pararse sobre 2 pies, porque según ellos, millones de años, el hombre andaba pues así, ¿no? Sobre las 2 manos y los 2 pies, así como usted el día de hoy ve más o menos que se mueven los primates, los simios, los monos. Entonces ellos piensan que el hombre, un momento que el hombre era así, ¿no? Entonces ya para ellos una de las etapas evolutivas es lo que ya permite que el hombre se enderece, ¿no? Y el hombre ya esté derecho, como estamos usted y yo en este momento, en este tiempo,
histórico para este tipo de personas que enseñan esto. Entonces el hombre pasa de Homo erectus, y los otros dos últimos, las otras últimas dos etapas evolutivas es un poco más popular. De hecho es la que más se conoce, la que más a veces estudiamos cuando nos toca estudiar esto en las escuelas, en primaria, secundaria. Entonces la sexta etapa evolutiva es lo que se conoce como el Homo neanderthalensis. Sí, el hombre neandertal, creo que se conoce un poco más criollo de esa manera. Discúlpeme la expresión, pero son nombres bastante complicados de poderlo decir, ¿no? Y el último, que es la que nos interesa para introducirnos ya a la luz de las escrituras y realmente comprobar con la Biblia si el hombre no era un ser inteligente en el día de la creación, o si el hombre era un ser inteligente desde el día de la creación. Porque lo que estamos viendo acá, los que estudian o lo que enseñan la teoría evolutiva dicen no. El hombre en sus primeras 6 etapas evolutivas, el hombre no fue un ser inteligente, no fue un ser pensante, sino hasta que llegó a la última etapa evolutiva. Es decir, después de dejar atrás el hombre neanderlandés, ahora el hombre llegó a la última etapa evolutiva, que sería el Homo sapiens. Este sí ya le suena, ¿verdad? Le suena un poco más popular, es la que más se habla realmente. Entonces ahora, dicen ellos, en esta séptima etapa evolutiva es que el hombre se convierte en Homo sapiens. Ahora, la palabra sapiens es una palabra griega que significa ahora un hombre, un Homo sapiens. Homo sapiens, de la palabra sapiensal. Entonces ahora dice que ya en esa séptima etapa evolutiva es que el hombre se convirtió en un hombre sabio, en un hombre pensante, en un hombre inteligente. Es decir, para los que enseñan la teoría evolutiva, en la creación, si hubiese una creación para ellos, pero en el inicio, para este tipo de pensadores, el hombre no era un ser razonable, no era un ser pensante, no era un ser inteligente. Pero mis hermanos, la Biblia dice otra cosa. Aleluya. La palabra de Dios enseña otra cosa. Y lo vamos a ver porque tenemos que siempre mirar lo que dice el creador del hombre, no a través de una etapa evolutiva, sino que en el momento en que Dios crea al hombre, vamos a ver si verdaderamente el hombre era un ser pensante, era un ser inteligente. Porque una de las cosas que a veces ignoramos, y lamentablemente mucho no se toca este tipo de temas en las iglesias, muchas veces redundamos en temas siempre lo mismo, siempre Abraham te va a bendecir, Dios te va a bendecir como bendijo a Abraham, y la iglesia no toma tiempo para enseñarle este tipo de cosas a los hermanos. ¿Entiende? Entonces la teoría evolutiva dice que el hombre no fue un ser inteligente, no fue un ser pensante, no fue un ser razonable en sus inicios. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de toda esa posición teórica? ¿Qué intenta el enemigo a través de estos pensadores de posicionar en la mente de las personas en las sociedades? Lo que intenta posicionar es que el hombre no pudo haber sido culpable del pecado. El hombre no pudo haber sido culpable de la caída. El hombre no pudo haber sido culpable de nada, por cuanto el hombre no podía razonar. Algunos filósofos modernos, algunos que siguen apostando por esta teoría evolutiva, dicen que ahorita sí, el hombre ahorita tiene el clímax de su inteligencia, y dicen, mira la tecnología, mira los avances que estamos alcanzando. Es como que ya el hombre llegó al nirvana, pues, por manejar un concepto religioso hindú. Es como que el hombre llegó al nirvana de su inteligencia. Ya el hombre está en el clímax de su inteligencia. Pero hace 7 millones de años para algunos, el hombre no, el hombre era un orangután, era un primate ahí viviendo en las cuevas, que se sorprendió cuando vio el fuego por primera vez. Usted sabe que esto se ve mucho en las películas y en los documentales que intentan
meterle esas mentiras en la cabeza a las personas. Lamentablemente, como también tenemos una ausencia de la enseñanza, como también tenemos carencia de la enseñanza de la palabra de Dios en las iglesias, esas mentiras también se la comen muchos cristianos. Pero vamos a aprender a la luz de la Biblia si realmente, y ya podemos mencionar inclusive sus nombres, porque nosotros sabemos por la Biblia que los primeros hombres que fueron creados no fueron primates, no fueron orangutanes, no fueron monos, fueron homos, hombre. Y el primer hombre creado se llamó Adán, y de ese mismo hombre, de la costilla de ese mismo hombre, Dios sacó una mujer. Es decir, los primeros seres humanos creados por Dios se llamaban Adán y Eva. Y vamos a ver entonces si realmente Adán y Eva eran seres racionales desde la creación, eran seres inteligentes desde la creación, o eran seres que estaban en un proceso evolutivo de tal manera que no sabían nada, eran medio tontitos, pero bueno, luego fueron aprendiendo. Y hago un hincapié también acá para tratar de desmontar doble mentira del enemigo que ha posicionado en esta humanidad, es que también algunos de la teoría evolutiva, pero más asociado al cristianismo o a un cristianismo todo extraño, todo sectario, que no tiene nada que ver tampoco con las escrituras, ¿saben lo que dicen ellos? Es que el hombre no era inteligente en la creación. El hombre alcanzó la inteligencia fue después de pecar. Miren la gravedad de todo esto, ¿no? El hombre alcanzó la inteligencia fue después de pecar. E inclusive este tipo de pensadores te pueden usar hasta la Biblia, porque te pueden decir, bueno, pero es que el hombre que comió el árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces dan a entender que el hombre fue inteligente después de pecar. Después de la caída es que el hombre adquirió la inteligencia. Ni lo uno ni lo otro. Vamos a ver a la luz de la Biblia, mis hermanos, que antes del pecado ya el hombre era un ser pensante, razonante, un hombre que podía perfectamente decidir, definir, hacer todo lo que igualmente usted y yo hoy hacemos. Es decir, el avance de la tecnología para nada certifica que el hombre hoy es más inteligente. De hecho, si somos un poco honestos, creo que el hombre cada día es menos inteligente, porque ahora tenemos que inventar hasta una inteligencia artificial. Más bien el hombre podemos decir que se está volviendo menos inteligente. No, pero en la creación, Adán y Eva ya tenían toda la inteligencia que necesitaba un ser humano para vivir. No fueron evolucionando inteligencia, no fueron evolucionando razonamiento, ya lo tenían desde el día de la creación. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿O por qué lo podemos comprobar de esta manera a la luz de la Biblia? Número 1, vamos a estar viendo Génesis capítulo 2, así que si quiere abrir su Biblia para que usted mismo lo pueda certificar allí y subrayar de pronto esos versículos, le voy a enseñar, le voy a mostrar varios versículos en la creación, en el Génesis, que demuestran por las acciones, por las palabras, que el hombre ya era un ser sapiensal, ya era un hombre inteligente, ya era un hombre razonable, que podía razonar, ya era un hombre inteligente desde la creación. No fue necesario un proceso evolutivo de 7 etapas. Así que los que quieren seguir abrazando esas mentiras terrenales, que lo abracen. Pero la Biblia dice otra cosa y yo me quedo con lo que dice la Biblia. Número 1, en Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿por qué decimos o por qué estamos seguros que el hombre fue creado ya con inteligencia? Fue creado ya como un ser inteligente. Número 1, porque Dios sopló de él en ellos.
Porque Dios sopló en ellos. Dios es un ser inteligente. Dios es un ser pensante. Y para que el hombre fuese creado, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bastante claro. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué un ser viviente? Porque Dios sopló aliento de vida en él. El aliento de Dios fue transmitido, fue traspasado a ese polvo que Dios tenía ahí delante de él. Ahora, si Dios no hubiese soplado en el hombre y simplemente el hombre hubiese salido del polvo solamente hubiese salido, pudiésemos pensar lo que dicen estas personas de las teorías. A lo mejor sería hasta razonable lo que ellos dicen, pero hay una diferencia que no la tienen los animales. Los animales no tienen el soplo de Dios en ellos. No lo vemos en la creación. Los animales fueron creados a partir de la tierra, a partir del polvo, los peces del mar, a partir de los decretos divinos de Dios, las aves de los cielos, a partir de los decretos divinos de Dios, de la palabra de Dios, fueron existiendo todo el mundo animal. Pero cuando el hombre iba a ser creado, Dios no solo le dijo al hombre, vive y sal y conviértete en un hombre, que bien lo podía haber hecho y capaz que sería así, porque Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, pero Dios hizo algo diferente cuando fue a crear al hombre, y es que Dios sopló de él. Dios sopló de él en Adán. Dios sopló de él en ese hombre que él había creado, y Dios es un ser inteligente, Dios es un ser razonable, pensante, más sabio que Dios no hay nadie. Así que el solo hecho de que Adán recibió el aliento de Dios en él, que lo convirtió en un ser viviente, eso es el primer argumento de que ya Adán era un ser inteligente, ya Adán era un ser razonable. Pero hay más argumentos todavía que podemos ir viendo en Génesis capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense qué diferencia cuando leemos la Biblia. El hombre fue creado y Dios agarra al hombre y lo coloca en el jardín, en el huerto del Edén, y lo pone a trabajar y lo pone a labrar. Y fíjese que Adán puede perfectamente desarrollarse, puede perfectamente acoplarse a ese mandato, a ese orden que Dios le dio. ¿Por qué? Porque es inteligente, porque es pensante, es recipiente de una orden, entiende una orden. Ahora, contrastemos todo esto que estamos aprendiendo acá con las locuras que vemos a través de las películas que son pagadas por aquellas personas que apoyan la teoría evolutiva, en donde el hombre está como un gorila, ahí como un gorila metido en una cueva, ahí golpeándose con huesos de animales. El hombre no sabe nada, o así como que si fuera una persona totalmente retrasada mentalmente. Es lo que vemos en las películas, ¿verdad? Pero miren qué diferencia. Primer argumento de que el hombre era un ser inteligente desde la creación, porque Dios sopló de su aliento, de su vida en el hombre. En segundo lugar, porque Dios puso al hombre en un huerto y le dio las capacidades para administrarlo. El hombre tenía las capacidades para administrarlo, por eso es que Dios lo pone, y lo pone para que lo labre, para que trabaje en ella, para que lo administre. No se le puede dar este tipo de órdenes, no se le puede dar este tipo de funciones a una persona no pensante, a una persona que no entiende nada. Así que ya vamos por dos argumentos. Hay más argumentos todavía que nos demuestran a la luz de la Biblia que Adán y Eva eran seres inteligentes desde el mismo día de la creación. Desde ese sexto día que Dios creó al hombre, el hombre ya era un ser inteligente, ya era un ser pensante. Versículo 16 nos dice: y mandó Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otro argumento más que nos hace comprender que el hombre era un ser pensante, porque Dios le dio órdenes, porque Dios le dio un mandamiento. Dios no le puede dar mandamiento a una persona que no puede razonar. Dios no le puede dar mandamiento a una persona que no entiende, a un cavernícola que está golpeándose con un hueso viejo. ¿Cómo Dios le da una orden a algo así? No. Hay un ser pensante delante de Dios. Hay un ser que entiende lo que Dios le va a decir, le está diciendo, y por eso Dios le puede dar ese mandamiento a Adán. Dios le dice, de todo árbol que tú ves puedes comer, pero de este específicamente te lo tengo prohibido. Y Adán, mis hermanos, para hacerlo un poquito más rápido el video, y Adán tuvo con tanta conciencia de ese mandamiento que cuando nos vamos a Génesis capítulo 3, cuando Satanás, disfrazado de serpiente, se presenta delante de Eva, Eva le repite exactamente ese mandamiento que Dios le dio a Adán. A veces estamos leyendo y no nos percatamos. Dios no habló con Eva acerca de la prohibición de comer del árbol prohibido. Dios lo habló fue con Adán. Entonces miren ustedes el nivel de inteligencia que tenía Adán, que no solamente que recibió el mandamiento, comprendió el mandamiento, sino que luego también se lo transmitió a su esposa. Se lo transmitió a Eva al punto tal de que también Eva, que era un ser inteligente, un ser pensante, luego también se lo dijo en su cara a la serpiente. No, Dios dijo, de todo podemos comer, mas de este no. Y sabemos que luego vino la seducción y el hombre cayó en pecado. Pero acá estamos viendo que el hombre era un ser inteligente, era un ser pensante, ¿ok? Otro argumento más que tenemos, lo tenemos en el versículo 19. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las iba de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí está, yo creo que este es el argumento más fuerte de todos los argumentos. El hecho de que Dios creó todos los animales y luego Dios sencillamente envió los animales hacia Adán y Dios le dijo, Adán, ponles el nombre que tú quieras. Parafraseando un poquito el texto, ¿no? Adán, ponles el nombre que tú quieras. Ahora pregunto yo, a un ser que está en su primera etapa evolutiva, que no comprende nada, que no sabe nada, que es un cavernícola ahí en la cueva, que no comprende nada, ¿se le puede dar tal responsabilidad de ponerle nombre a animales? No, ¿verdad? Solamente a un ser pensante es que uno puede darle semejante responsabilidad, y Dios lo hizo. Dios le dijo a los animales, Dios puso los animales delante de Adán y le dijo a Adán, ponles nombre. Miren qué lindo. A veces ignoramos estas cosas cuando estamos leyendo la Biblia, pero si nos ponemos a analizar, el que le puso el nombre a todos los animales que conocemos fue Adán. Adán fue que Adán vio a uno y dijo, tú te llamarás león, tú te llamarás elefante, tú te llamarás jirafa, tú te llamarás hipopótamo, tú te llamarás gavilán. Y Dios, perfectamente de acuerdo con todas las decisiones que tomó Adán sobre el nombre de los animales. ¿Por qué? Porque es un ser pensante, es un ser inteligente, es un ser que tiene toda la capacidad de razonar, tiene toda la capacidad de decidir inclusive. Entonces miren qué argumento. Dios crea los animales y Adán les puso nombre a todos ellos. En tercer y último, o mejor dicho, no soy tercero, no sé cuánto llevo ya yo, varios argumentos, porque la idea es que usted y yo entendamos que el hombre no tuvo que evolucionar mentalmente. El hombre no tuvo que evolucionar inteligencia. No, mis hermanos, eso es una falacia de estas teorías terrenales y modernas que lamentablemente siguen engañando a muchos cristianos que no leen su Biblia. El hombre era un ser pensante desde la creación.
El hombre era un ser inteligente desde la creación. El hombre era un ser que podía razonar desde el primer día de la creación. En Génesis capítulo 3, no lo leo, solamente se los comento. En Génesis capítulo 3 tenemos el último y más fuerte argumento de todos que demuestra la inteligencia del hombre, y fue el día que el hombre cayó. Fue el día que Adán y Eva voluntariamente comieron de un árbol que Dios le había dicho que no comiera, y ellos entendían la prohibición que Dios le había dado, al punto tal de que Adán se lo transmite a su esposa, pero su esposa también, Eva, por unos breves minutos también tuvo una resistencia ante Satanás, diciéndole: no, Dios dijo que podemos comer de todo menos de esta. Pero más allá, después que el hombre cae en pecado, aún así el hombre demuestra todavía su inteligencia. ¿A qué punto demuestra su inteligencia? Cuando Dios los empieza a llamar en el huerto. Génesis capítulo 3, 7 en adelante. Dios empieza a llamarlos en el huerto. Dios empieza a llamar a Adán, Adán, Eva, Eva. ¿Dónde están? Si no fueran seres inteligentes, no hubiesen tenido conciencia de lo que habían hecho. Ellos saben que habían pecado, sabían que habían violado un mandamiento de Dios, saben que habían violado una ley, la única ley de Dios que tenían hasta ese momento. ¿Y qué hicieron ellos como seres inteligentes? Ya totalmente en pecado, obviamente, se escondieron. No solamente que se escondieron, también cuando tuvieron conciencia que estaban desnudos, se hicieron delantales y se colocaron, hermanos. Todo eso nos muestra la inteligencia, la sabiduría y la capacidad de razonar que tenía Adán y Eva desde el día de la creación. Así que para finalizar y no hacer el video tan largo, solamente quería mostrarles estos argumentos para que nosotros entendamos que la verdad está en la Biblia. La verdad está en la palabra de Dios, y es por eso que estos detalles, estos datos que la palabra de Dios nos deja allí, lo deja porque sabe que las vamos a necesitar para hacer resistencia a este tipo de teorías, como lo es la teoría evolutiva. El hombre no pasó de ningún primate a ningún homo sapiens, a ningún hombre neandertal, ni nada de estas cosas, como para pensar que hoy, ahora, en nuestro tiempo, en este último tiempo, es ahora que el hombre está mostrando el clímax de su inteligencia. No, el hombre era inteligente desde el día de la creación. Tan sencillo. La misma inteligencia que tenía Adán es la misma inteligencia que utilizan y que tienen el día de hoy cualquier persona en este tiempo. Menciónese quien se mencione. El hombre tiene raciocinio. El hombre tiene capacidad de distinguir lo bueno y de lo malo. El hombre tiene inteligencia. Así que eso también deja al hombre sin ninguna excusa para haberle fallado a Dios. Eso también deja al hombre sin ninguna excusa para haber pecado delante de Dios. Por eso es que finalmente, porque Dios emite ese juicio tan terrible sobre Adán y sobre Eva, porque no tenían excusa. Porque si hubiesen sido seres involutivos, si hubiesen sido seres que estaban en la primera etapa de la evolución, Dios diría: bueno, ellos no saben todavía, no fue culpa de ellos, porque en ese proceso que están ellos no comprenden. No, no, no. Dios fue tajante, Dios los sacó de su presencia, porque en todo el proceso, desde su creación hasta su caída, eran seres inteligentes. Espero, mis hermanos, que esta enseñanza les haya servido, les haya ayudado y les permita desintoxicarse espiritualmente, mentalmente. Son sabiduría humana, lo que aprendemos en las escuelas, que nos toca aprender, lo que estudian los chicos, sabiduría humana. Tenemos que aprenderla, bueno, toca aprenderla, pero una cosa es aprenderla, otra cosa es creerla, es muy diferente. Por razones obvias, nuestros hijos tienen que ir a la escuela y escucharán que el hombre nació del mono y del mono pasó no sé qué y del mono pasó no sé qué. Pero bueno, una cosa es aprenderla y otra cosa es creerla.
Lo que usted y yo como cristianos debemos creer es que el hombre fue un ser y es un ser inteligente desde el día de la creación. El hombre fue y es un ser con raciocinio desde el día de la creación hasta el día de hoy. Que Dios le bendiga. Nos vemos en otro video si Dios lo permite.